Gracias por continuar con nosotros aquí en Directo América de France 24. Vamos con los titulares de la jornada. El ejército de Israel confirma que uno de los 4 cuerpos de los rehenes entregados por Hamás no coincide con la identidad de ninguno de ellos. En tanto, reabrirá el cruce egipcio de Rafah, por donde iniciará, pero con menor flujo, la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en represalia por el retraso en la entrega de los cuerpos de rehenes. La Junta Militar de Madagascar tomó el poder tras más de 3 semanas de protestas. El nuevo líder militar anunció que estará en el poder por un periodo de transición de 2 años, en los que se realizará un referéndum para crear una nueva constitución. Desde la clandestinidad, el presidente dice continuar en el poder. El secretario general de la OTAN afirmó que los países miembros derribarían aviones rusos que sobrevuelen su espacio aéreo únicamente si están seguros de que estos representan una amenaza. Las declaraciones de Mark Rutte ocurren en una reunión con los ministros de defensa y responden a las recientes incursiones de cazas y drones rusos. El Partido Socialista de Francia recibió positivamente los anuncios del primer ministro Sébastien Lecornu, entre ellos la suspensión de la reforma de pensiones de Emmanuel Macron. Y sin embargo, la oposición insiste en su rechazo y pide elecciones anticipadas. Lo vemos en minutos en Directo París. Iniciamos en Medio Oriente. El ejército de Israel confirma que uno de los 4 cuerpos de los rehenes que fueron entregados por Hamás el lunes no coincide con la identidad de ninguno de ellos. En tanto, será reabierto el cruce egipcio de Rafah, por donde iniciará, pero con menor flujo, la entrada de ayuda humanitaria en el devastado enclave palestino, la Franja de Gaza, en represalia por el retraso en la entrega de los cuerpos. La Autoridad Nacional Palestina ya dijo estar lista para tomar el control de la distribución de ayuda humanitaria hoy, que está en manos de la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos y financiada por Israel, y en cuyos puntos de distribución fueron asesinados decenas de palestinos en los últimos 2 años. Vamos a Jerusalén con nuestra corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, muy buena tarde. ¿Qué se sabe sobre el reclamo israelí acerca de la identidad de uno de los cuerpos de rehenes y también de la entrega de los próximos? Buenos días, Selena. Como bien decías, el ejército ha informado que uno de esos 4 cuerpos que Hamás entregó ayer en una segunda tanda no coincide con ningún rehén, lo que significa que se trataría de los restos de un palestino de Gaza. Algunos medios israelíes reportan que esto todavía no lo hemos podido confirmar de forma independiente, reportan que llevaba un uniforme del ejército israelí. Por tanto, los otros 3 que el Instituto Forense en Tel Aviv ha confirmado son Eitan Levi, esto es de mayor a menor edad, perdón. Por un lado, Eitan Levi, un taxista que fue asesinado el 7 de octubre y cuyo cuerpo fue secuestrado por el grupo. Uriel Baruch, asesinado en el Festival Nova y también su cuerpo fue llevado a Gaza. Y por último, Tamir Nimrodi, un soldado de 18 años, tomado vivo cerca del cruce de Erez, que hace unas 2 semanas, por cierto, France 24 habló con su madre, con Gerut, contaba que estuvo 2 años sin una prueba de vida de Tamir hasta ahora. El Foro de Familiares de Rehenes afirma que Tamir murió en un bombardeo del ejército israelí mientras estaba en cautiverio. Así quedan 21 rehenes israelíes fallecidos en Gaza, bajo poder de Hamás y otras facciones palestinas. Por cada uno de ellos, Israel debe entregar 15 cuerpos de fallecidos gazatíes durante la invasión desde el 7 de octubre de 2023. Por ahora, el Ministerio de Salud de Gaza solo ha recibido 45 y reseña que los que han llegado lo han hecho con signos de tortura, con huellas de tanques en sus cuerpos, también indicios de ejecuciones sumarias en terreno, pues llevaban algunos los ojos vendados y estaban esposados. Todo esto hace parte de este intercambio que se supone que está, ratificado y hace parte de este acuerdo. Israel está demorando, por un lado, esta entrega de los cuerpos de gazatíes y acusa a Hamás, a su vez, de vulnerar el trato y no hacer lo posible para localizar a estos 21 rehenes israelíes restantes. El acuerdo, obviamente, subrayamos, reflejaba que todo esto sería un proceso muy demorado por la dificultad de hallar los restos de los rehenes israelíes en medio de las ruinas.
Yanir, en tanto, el paso a Rafah reabrirá este miércoles para que ingrese ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y sin embargo, ya advertía ayer el ejército israelí que el flujo de ayuda humanitaria será menor, precisamente en represalia por el retraso en la entrega del total de 28 cuerpos. Sí, todavía estamos a la expectativa porque el paso de Rafah fronterizo con Egipto no ha abierto todavía y no está claro tampoco si los camiones que aguardan con ayuda, con alimentos, con equipo médico podrán entrar en el interior de Gaza, porque una cosa es que pasen ese cruce y otros que pasen los controles y luego puedan entrar en la franja. Israel ayer hizo uso de este cruce como castigo, como bien decías, por la falta de estos cuerpos de los rehenes fallecidos. Luego, a su vez, dijo que permitiría la apertura y que aumentará la ayuda tras recibir los 4 que estábamos comentando. Todo esto según la emisora pública Kan, pero no solo está vulnerando este punto, ya que si bien está entrando ayuda por los cruces que tenía abiertos, no por el de Rafah, no es un panorama de ayuda de forma masiva como contempla el pacto, que estipula al menos 600 camiones de ayuda diaria. Desde Gaza afirman que su vida de los civiles no hay una mejora todavía hasta que no haya una ayuda sin restricciones. Y además no solo estamos hablando de esta vulneración de la ayuda, sino que también otros 2 palestinos hoy fueron asesinados en un ataque israelí en un barrio de Ciudad de Gaza, esto según el hospital Al-Ahli de la Franja. Ayer el ejército israelí mató a otros 9. Alega que son personas que cruzaron la línea amarilla donde se encuentra replegado parcialmente el ejército israelí. Sin embargo, evidentemente lo que se tema es que estamos en un alto al fuego y que este alto al fuego sea como el del Líbano, con ataques israelíes constantes o diarios. Volviendo al punto de Rafah, un funcionario de seguridad dijo a Times of Israel, el medio israelí, que se están haciendo, sin embargo, los preparativos para que, como también estipula el trato, haya una entrada y salida de civiles de Gaza. Recordemos que muchos se fueron por este cruce huyendo de los bombardeos o también porque estaban heridos o sufrían enfermedades crónicas, pero también estipula el acuerdo que se contempla que haya una entrada de civiles y aquellos que ahora decidan salir tienen el derecho, está contemplado, de retornar a la Franja de Gaza. En medio de este panorama de rehenes, de ayuda, del paso, todavía la expectativa. Ayer Donald Trump subrayamos que dio por iniciada también la segunda fase de las negociaciones, pero como veis, este panorama de primera fase aún se está tambaleando. Así es, una paz, decíamos ya en anteriores ediciones, todavía muy frágil y que pende en estos momentos de un hilo. Muchísimas gracias, Yanira Gómez Muñoz, como siempre, por tu reporte. Y ahora vamos al continente africano. En Madagascar, la junta militar anunció la toma del poder por parte del ejército y un gobierno de transición por 2 años en los que elaborarán una nueva constitución. El fin de la presidencia de Andry Rajoelina se vive como una victoria por parte del movimiento de protesta liderado por los jóvenes que llevaban más de 3 semanas manifestándose contra los cada vez más frecuentes cortes de luz y de electricidad. Aquí todos los detalles. La noticia ha desatado escenas de júbilo en todo el país. En la capital, Antananarivo, los militares del Capsat que han tomado el poder en Madagascar son aclamados como héroes. Es como si nos hubieran liberado de la cárcel. Sabemos muy bien todo el daño que ha hecho. Estoy realmente aliviada de que Rajoelina ya no esté en el poder. Estoy muy feliz, realmente muy feliz, como joven que vive aquí en Madagascar. Ahora somos libres, hemos conseguido la victoria. Una victoria para esta juventud que se manifiesta desde el 25 de septiembre, hartos de los repetidos cortes de agua y electricidad, pero también de la corrupción, las desigualdades y la falta de oportunidades profesionales en el país. Jóvenes movilizados por el colectivo Gen Z y a los que rápidamente se unieron funcionarios convocados a la huelga por varios sindicatos, antes de que la protesta se extendiera a todos los sectores profesionales. El movimiento se proclama pacifista, pero los enfrentamientos con la gendarmería han causado al menos 22 muertos y cientos de heridos, según las Naciones Unidas. Tenemos amigos heridos, amigos asfixiados, amigos que ahora están en el hospital y cuando nos dispararon nos quedamos allí pacíficamente con nuestras pancartas porque sabemos que la ley permite manifestarse pacíficamente.
Negándose a disparar contra la población, la unidad del Capsat se unió al movimiento de protesta este sábado, a la que rápidamente se sumaron la mayoría de las Fuerzas Armadas, incluida la Gendarmería, provocando la huida del presidente Rajoelina. Madagascar es uno de los países más pobres del planeta. El 80% de los malgaches vive con menos de 2,80 euros al día, el umbral de la pobreza fijado por el Banco Mundial. En otro orden de ideas, los ministros de defensa de los países que integran la OTAN se reúnen este miércoles en Bruselas. Desde ahí el secretario general afirmó que los países miembros derribarían aviones rusos que sobrevuelen su espacio aéreo, pero únicamente si están seguros de que estos representan una amenaza. Mark Rutte además anunció que la alianza militar trabaja de la mano con la Unión Europea para establecer un muro de drones que proteja así a los países de incursiones aéreas. Las declaraciones y el anuncio de Rutte responden a las recientes incursiones de cazas y drones rusos en países como, por ejemplo, Polonia y Dinamarca. Esta sesión se centrará en cómo fortalecemos aún más nuestra disuasión y defensa, basándonos, por supuesto, en las decisiones históricas tomadas en la Cumbre de La Haya de aumentar drásticamente el gasto y la producción en defensa. En Francia, el Partido Socialista, que dio ayer un respiro al gobierno de Sébastien Lecornu al anunciar que votará en contra de la moción de censura promovida por la extrema derecha y la izquierda radical que se discute mañana, aplaudió la decisión del premier de suspender temporalmente la reforma a las pensiones de Emmanuel Macron, el presidente. Por el contrario, la extrema derecha insistió en su rechazo y pidió elecciones anticipadas. Escuchemos. Hoy hay un gobierno de derechas y una oposición de izquierdas, pero hemos acordado empezar a trabajar en el presupuesto y hacerlo sin votar la censura mañana, por una sencilla razón. Necesitamos un presupuesto y tenemos la garantía de buena fe del primer ministro, ya que acordó suspender la reforma de las pensiones hasta el 1 de enero de 2028. Así que para entonces habremos celebrado elecciones presidenciales que determinarán el resultado final de la reforma de las pensiones. La realidad es que el Partido Socialista no quería presentar una moción de censura contra el gobierno porque desde el Partido Socialista hasta los republicanos no quieren la disolución del Parlamento, no quieren la disolución de la Asamblea, no quieren volver a las elecciones, temen el juicio del pueblo francés. Así que todo vale, incluso anularse por completo como ha hecho la derecha. Continuamos en Estados Unidos. El cierre gubernamental entra en su tercera semana y el país ya comienza a sentir los efectos de la parálisis presupuestaria. Por ejemplo, en salarios de los funcionarios congelados y museos cerrados. Mientras tanto, en el Congreso, los republicanos y los demócratas siguen sin ponerse de acuerdo. Ampliamos a continuación. El cierre administrativo se hace visible en el corazón de la capital federal estadounidense. En el National Mall de Washington, los turistas caminan entre museos cerrados debido a la parálisis presupuestaria. Un poco decepcionado, era nuestra primera visita aquí, habíamos planeado verlo todo. Por suerte alcanzamos a visitar algunos museos antes de que cerraran, pero teníamos previsto recorrer otros y ahora están cerrados. Así que sí, es una decepción. En los aeropuertos, los controladores aéreos siguen trabajando sin recibir salario e intentan sensibilizar a los viajeros sobre el efecto del shutdown. Es muy difícil. Cuanto más se prolonga, más disminuyen mis ahorros. Es fundamental que nos paguen lo antes posible. Mientras el bloqueo continúe, los 2 millones de funcionarios federales seguirán sin cobrar. En cambio, los militares sí recibirán fondos por orden de Donald Trump. El presidente acusa a los demócratas de mantener la parálisis al exigir la continuidad de las subvenciones destinadas al acceso a la salud de los hogares de bajos ingresos. Si los republicanos persisten, el pueblo estadounidense los hará responsables del aumento en los costos de la atención médica. Si no actúan, provocarán una crisis que se sentirá en todo el país. El martes, el Senado volvió a rechazar el proyecto de ley de financiación presentado por los republicanos. Para presionar a la oposición, Trump despidió a más de 4.000 funcionarios. Por ahora, ambos partidos mantienen sus posiciones. También en la Unión Americana, la administración Trump anunció un nuevo ataque este martes en el Caribe contra un bote frente a las costas de Venezuela. Este sería el quinto ataque en aguas internacionales en las últimas semanas
y en el que Estados Unidos habría matado a 6 presuntos narcotraficantes, con lo que ascenderían a 27 el número total de personas asesinadas por los bombardeos estadounidenses durante los operativos militares en el Caribe que presuntamente se llevan a cabo contra el narcotráfico y que Venezuela ya ha denunciado como maniobras amenazantes que ponen en peligro su soberanía. En virtud de mis facultades como comandante en jefe, esta mañana el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico frente a la costa de Venezuela. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque. Vamos con Directo París. En Francia, el Partido Socialista, que dio ayer un respiro al gobierno de Sébastien Lecornu al anunciar que votará en contra de la moción de censura promovida por la extrema derecha y la izquierda radical, aplaudió la decisión del premier de suspender temporalmente la reforma a las pensiones hasta el 2027, cuando se lleven a cabo elecciones presidenciales. Y por el contrario, la extrema derecha insistió en su rechazo y pidió elecciones anticipadas. Conectamos hasta París con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, muy buena tarde. ¿Cómo han reaccionado por una parte los socialistas y por otra la oposición, que mañana votará, ya decíamos, una moción de censura contra el premier francés? Muy buenas tardes. Pues los socialistas, ustedes saben muy bien que están contentos de finalmente haber oído esas palabras mágicas de boca de Sébastien Lecornu cuando pronunció esa palabra suspensión de la reforma pensional. Ahora los socialistas hoy han tenido sobre todo que defenderse de las acusaciones de haberse vendido. De alguna manera, Bruno Retailleau, quien es hoy el líder del Partido Conservador, los republicanos, que hasta hace unos pocos días era ministro del Interior, simplemente dijo, finalmente el gobierno queda en manos de los socialistas a pesar de que no formen parte del gobierno. Por ahora es Olivier Faure, el presidente del Partido Socialista, quien se ha defendido de todo esto, ha defendido a su partido de ser un vendido. Simplemente dijo, nosotros fuimos muy abiertos, diciendo exactamente lo que pediríamos para evitar finalmente que hubiera una censura de este gobierno. Y ahora lo que están preocupados es que finalmente todos los socialistas pues se cumplan con esta línea que se han fijado, es decir, votar no a la censura. De los 66 escaños habría cerca de unos 10 que quizás podrían tomar la decisión de votar a favor de esa censura. Y al mismo tiempo también, como lo escuchábamos hace poco, pues es también la extrema derecha la que ha, por supuesto, pues lanzado en ristre en contra de los socialistas, porque son los que con esto pues permiten que no haya elecciones legislativas anticipadas, que no haya quizás esa moción de censura, o en todo caso que sea aprobada. Y finalmente para la extrema derecha y para Agrupación Nacional y su líder Marine Le Pen, pues era la excusa o el pretexto perfecto. Todo esto a sabiendas de que para la extrema derecha, pues esas elecciones legislativas que han querido ir presionando para que se realicen en realidad es porque ellos saben muy bien que tendrían excelentes resultados según los sondeos. Ahora, también ha habido reacciones por parte de los sindicatos de trabajadores, que finalmente son pues de los principales, digamos, interesados en lo que ocurra con esta reforma pensional. La CFDT, que es el principal sindicato del país, pues su presidenta Marie-Lise León dijo que esto era una victoria, que hay más de 700.000 personas que van a beneficiarse, personas que están muy cerca de la jubilación, mientras que la CGT, aunque le pareció una buena opción, no fue tan entusiasta porque dijo simplemente esto no hace más que aplazar un problema, sabiendo de que por algunos meses esta reforma será aplazada precisamente hasta que haya nuevas elecciones presidenciales. En todo caso, como se tiene ya presupuestado, justamente este jueves se dará el voto de las 2 mociones de censura que fueron depositadas en la Asamblea a comienzos de esta semana y ya se deberían tener resultados a comienzos ya de la tarde aquí en París este jueves. Bien, Natalia, y uno de los grandes anuncios de Sébastien Lecornu fue la suspensión de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, ya decíamos hasta 2027, cuando se celebran elecciones. ¿Cómo se llegó a esta decisión? Hablábamos de una reforma que le costó mucho al gobierno de Macron, pero que era una condición indispensable para lograr el apoyo de los socialistas. Así es, pues fue en realidad un gran sacrificio, por decirlo así, pero
en realidad es que no le quedaba otra opción a Emmanuel Macron ni a su gobierno sino ceder en ese punto. Ha sido en realidad una decisión dolorosa para muchos macronistas que decían pues es prácticamente como si estuviéramos rechazando nuestro propio legado, porque esa reforma de las pensiones se había convertido en el tótem, en el emblema del macronismo, y están diciendo estamos rechazando lo que le queríamos dejar al país, pero entienden muy bien muchos de ellos que no quedaba otra opción en todo caso para poder mantenerse en el gobierno. Y ha habido también toda una cantidad de cambios en posiciones, incluso del mismo Le Cornu, que hace 3 semanas cuando hacía sus pinitos como primer ministro había dicho en una entrevista que él no en ningún momento aplazaría esa reforma. Vimos ayer cómo cambió, por supuesto, completamente de posición, pero también se debe a todo lo que él ha hablado con Emmanuel Macron y las condiciones que él puso también para su regreso. Lo que pidió Emmanuel Macron es tener más libertad, es algo que el presidente le acordó, libertad también para tomar decisiones, para lograr compromisos, y eso fue en realidad lo que dijo el día de ayer Sébastien Lecornu, que quizás dio uno de los discursos de política general de pronto más sencillos, pero también de manera más sincera y más honesta. Por eso se quiere llegar entonces a estos compromisos a sabiendas de que es la única manera de que Emmanuel Macron se mantenga en el poder hasta el final de su mandato, porque lo cierto es que el presidente de la República, digamos, para él no hay un plan B, no hay algo que hacer después de Sébastien Lecornu. La idea es que así con él, con este primer ministro y este presidente, se termine este mandato. Por supuesto, unas elecciones legislativas anticipadas serían, digamos, letales para el macronismo, para Emmanuel Macron, lo que dejaría al país un legado donde quizás le abriría aún más las puertas a la extrema derecha, y por eso, pues para muchos ha sido, dentro del macronismo ha sido doloroso, pero hay que tener en cuenta también que incluso en las filas del macronismo pues las cosas han venido complicándose con un Edouard Philippe, el presidente del partido Horizontes, que forma parte de esa coalición gubernamental, pues que ha venido cada vez más tomando distancia de Emmanuel Macron, citando o llamando incluso a que haya una elección presidencial anticipada después del voto del presupuesto. Así que aquí se trató de alguna manera de evitar lo peor y finalmente que se logre llegar hasta 2027, pero eso todavía está por verse porque el camino va a ser bastante difícil. La vida parlamentaria en Francia cambia. Esta es la primera vez que en realidad desde que fue fundado este régimen en 1958 van a tener que llegar a compromisos, examinar los textos y llegar, por supuesto, a un consenso. Aquí siempre ha habido una mayoría de gobierno y una mayoría en el Parlamento, y eso era lo que le permitía finalmente a quien estaba en el poder de poder dictar siempre las leyes y lo que quería hacer exactamente. Pero desde 2022 hemos visto cómo Emmanuel Macron se ha visto a gatas para poder hacer pasar cada una de sus reformas, cada una de sus leyes. Por eso se utilizaba ese 49-3 casi cada vez que había alguna ley que votar, ese 49-3 que le permite al gobierno decretar una ley sin necesidad de la aprobación de la Asamblea Nacional, y esto también es lo que ha llevado, por supuesto, a que pues hubiera un rechazo de esa manera de gobernar por decreto. Así que esto también es un cambio en la tradición de cómo se viene ejerciendo también el poder legislativo en Francia. Muchísimas gracias, Natalia Ruiz Giraldo, y mañana, por supuesto, pendientes de esta moción de censura que se vota en contra del Le Cornu. Ahora es momento de Enfoco. ¿Alguna vez has visto volar una pizza? Pues bien, en Dublín lo hacen. Los drones están cambiando la forma en que nos entregan la comida, directamente desde el cielo hasta nuestra puerta. Pero aunque son muy prácticos para los clientes y los comerciantes, los residentes los detestan porque no les gusta el zumbido constante que se produce cuando vuelan sobre sus cabezas. Esta es la historia. ¿Es un pájaro? ¿Un avión? No. Patricia Kiernan está esperando su cappuccino, que le cae del cielo directo a su lugar de trabajo durante su descanso. Es genial, ¿no? Me ahorra gasolina y tiempo. Puedo seguir trabajando aquí y al mismo tiempo recibir mi pedido. Conseguir café así se ha vuelto una costumbre para esta trabajadora de una guardería. Todavía está caliente y ni siquiera tengo que ver a nadie. Es una nueva era. En el noroeste de Dublín, este nuevo servicio está revolucionando la vida cotidiana. Decenas de drones vuelan hasta 5 kilómetros, transportando bebidas, comida para llevar o incluso víveres.
There's a burrito and another burrito, and then there's another coffee. En esta sala de control no hay joysticks ni pilotos. Los vuelos son completamente automatizados. Los operadores solo intervienen para entregar los pedidos. Recibo la imagen de la cámara abajo del dron, que muestra el jardín del destinatario. Verifico que no haya obstáculos ni personas debajo. Luego confirmo. Y el paquete se suelta. Esta empresa irlandesa ya compite con gigantes como Amazon y Google. Por ahora, es la única operadora en Europa. Y tiene planes de expansión. Europa es el mejor lugar del mundo para la entrega con drones porque la regulación es muy clara. Hay un poco de armonización. Hay algunas diferencias entre los Estados miembros en cuanto a la interpretación de la normativa, pero la licencia que tenemos en Irlanda ya nos permite volar en Finlandia, en Toulouse o Marsella. Para los pequeños negocios, esto es una revolución. Este pizzero instaló su food truck justo al lado del sitio de lanzamiento de drones. Ahora la mitad de sus pedidos vuelan por los aires. Hago pizzas napolitanas. No aguantan bien el transporte y no se mantienen buenas mucho tiempo en una caja de cartón. Pero con el dron llegan en 5 minutos, como si acabaran de salir del horno. Nosotros también lo probamos. Un envío de pizza cuesta 1,99 €. El pedido se carga en un dron y una vez en el aire puedes seguirlo en el mapa, volando hacia nosotros a 80 kilómetros por hora. Mi pedido llegó en solo 3 minutos, comparado con los 10 que tarda un repartidor en bicicleta. Pero esos vuelos constantes sobre zonas residenciales ya están molestando a algunos vecinos. Para estos dos residentes, el último año ha sido una pesadilla. Han lanzado una petición contra los drones ruidosos. Cuando intentas disfrutar de tu jardín el fin de semana, te sobrevuelan constantemente. Su conversación es rápidamente interrumpida por un zumbido, justo encima de sus cabezas. Una moto o un camión pasan por la calle y casi ni los notas. Pero esto es diferente. Está justo encima de ti, a solo 65 metros. Si esto sigue así, nuestro cielo se convertirá en una autopista. La empresa de drones asegura que intenta evitar pasar siempre por las mismas casas. Pero las autoridades locales dicen que ya es hora de actuar. El gobierno irlandés debe poner fin a este lejano oeste en el cielo. No hay ningún control sobre el ruido de los drones ni sobre la frecuencia de los vuelos. ¿Café o pizza que cae del cielo? Suena a ciencia ficción. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dejar que la tecnología transforme nuestras vidas? Vamos a una pausa, pero en breve tenemos más información aquí en France 24. No se vayan. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí. Soy Natalio Cosoy, su corresponsal de France 24 en español en Argentina. Siga conmigo todas las noticias de Argentina en nuestros noticieros y en la programación diaria. Natalio Cosoy, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.